En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hijos, para el santo de hoy, San Estanislao, obispo mártir, lo mataron por ser un gran católico. Habíamos decidido dedicarle tiempo porque creo que vale la pena y hacer una prédica un poquito más larga. Para ello hicimos de nuestro propio puño y letra un resumen hoy sobre su vida, que vale la pena alargar un poquito más. Es impresionante la vida de algunos santos y cómo son desconocidos por nosotros los católicos. Va a ser una lectura de mi propio resumen. Traten de prestarle atención porque realmente vale la pena, ustedes verán. San Estanislao, entonces, obispo, nació en Polonia, cerca de Cracovia, en el año 1030, murió en el año 1079, obispo católico, obispo de Cracovia, obispo glorioso, tenía 42 años cuando comenzó su episcopado y rigió 7 años tan solo hasta su muerte, hasta su asesinato, fue mártir. Murió mártir asesinado por el rey de Polonia de la época, Boleslao II, el mismo rey lo mató. Siglo XI, solamente 49 años de vida, muy joven. Gloria de la Santa Iglesia Católica, con milagros absolutamente impresionantes y desconocidos por nosotros los católicos. Qué cosas que tiene nuestra santa religión católica, y tenemos que tener mucha devoción a San Estanislao. El rey de Polonia de la época, Boleslao II, su futuro asesino, comenzó a reinar en Polonia en el año 1077, tan solo 2 años de conflictos con el obispo y lo asesina. Casi ni tiempo, uno diría, 2 años tan solo. Empieza a reinar en el 77 y lo asesina en el 79. 2 años de conflictos con el rey fueron suficientes. Un rey, Boleslao II, que si bien era muy valiente en la guerra, había tenido acciones heroicas, sin embargo en su vida personal tenía acciones vergonzosas, escándalos en su vida. San Estanislao, el obispo, trata con suavidad, al principio con caridad, de presentarse al rey y hablarle para que arregle sus desórdenes, para que empiece a hacer penitencia por sus pecados en su vida personal. Pero el rey, lejos de hacerle caso, se llena de furor contra el obispo porque lo reconviene, aunque con mucha suavidad y caridad. Hasta le injurió en el primer momento en que el obispo va a reconvenirlo. Y el obispo San Estanislao le dice palabras muy importantes. Le responde San Estanislao: la dignidad apostólica, cuando el rey lo injuria, le responde: la dignidad apostólica de que estoy revestido es muy superior a la de los reyes. Es una dignidad de institución divina. Dios le instituyó a la dignidad de los obispos. Y el rey y los demás príncipes, con dignidades de solo institución humana, deben someterse a la jurisdicción espiritual del obispo. Con estas palabras solo ganó el obispo que aumentara el furor del rey contra él. Hubo un primer intento de venganza del rey contra el obispo, fallido, pero muy interesante, donde se da uno de los más grandiosos milagros en la vida de este santo y en la vida de toda la cristiandad, y ni conocemos estas cosas. ¿Qué ocurrió? San Estanislao, el obispo, había comprado un campo a un hombre rico llamado Pedro, el cual después de haber vendido el campo, muere y llevaba 3 años de muerto, estaba enterrado hacía 3 años. Había pagado el obispo en su momento correctamente y en su totalidad el precio a este hombre llamado Pedro. Y lo pagó el obispo en presencia de testigos inclusive. El rey Boleslao 3 años después muere y 3 años después arregla con los obispos para que testifiquen en contra y arregla con parientes del muerto, con los sobrinos, para que reclamen el campo que en ese momento tenía el obispo, diciendo que está usurpando propiedades de la familia de los arregla con testigos y arregla con los sobrinos del muerto. El obispo frente a ello en el juicio no puede defenderse y pide 3 días de plazo. Y que en esos 3 días manifieste el obispo ante el rey en medio del juicio. Él se va a encargar de traer de nuevo vivo a Pedro, llevaba 3 años de enterrado, se va a encargar de traerlo de nuevo vivo a Pedro para que el propio dueño testifique que él sí pagó el precio en su totalidad. Lo único que consiguió el obispo ante esas palabras es que se burlaran de él, pero el plazo de 3 días
le fue otorgado. San Estanislao, con algunos laicos, seglares y con otros clérigos, toma 3 días para hacer oración y ayuno. Llegado el tercer día, celebra la Santa Misa y después de celebrar la Santa Misa, se encamina hacia el cementerio, se pone frente a la tumba de Pedro, manda quitar la losa de la tumba, manda cavar la tierra hasta que se vea el cuerpo. Y el cuerpo, luego de 3 años de muerto, estaba reducido, dice la historia, a polvo prácticamente, ¿no? Quedaba, en esa época, hoy en día dicen que con tanta comida artificial los cuerpos tardan mucho más en descomponerse. En esa época no, en 3 años, dice la historia, era casi polvo tan solo los restos mortales de Pedro, el que había vendido el campo. San Estanislao se pone de rodillas frente a los restos mortales que quedaban, hace una larga oración y luego toca con su mano lo que queda del cadáver y le dice: Pedro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te ordeno que salgas de la tumba para dar testimonio de la verdad. E inmediatamente se da el milagro. 3 años de muerto. Y Pedro se levanta lleno de vida. Algunos emisarios del rey que estaban presentes corren para anunciarle semejante hecho ocurrido. Y el rey, entre el asombro y la falta de credibilidad, en esos momentos ya llega el mismo obispo de la mano con el resucitado. El rey se llena de espanto y Pedro, el resucitado, dice: habéis de saber que Dios omnipotente me envía a la tierra para dar testimonio de la verdad. Declaro que yo vendí el terreno al obispo y que sí recibí el precio convenido. Declaro además que mis sobrinos no tienen ningún derecho sobre dicho campo. Solo la calumnia contra el obispo ha podido determinarlos a hacer esta falsedad. Luego dice a sus sobrinos, el muerto primero le habla al rey para dar testimonio de la verdad y luego se dirige a los sobrinos. ¿Qué le dice a los sobrinos? ¿Qué locura ha podido induciros a cometer este crimen? Si no hacéis pronto penitencia, Dios descargará sobre vosotros su brazo vengador en esta vida y en la otra. Les advierte que si no cambian y no hacen penitencia, los va a castigar en esta vida y en la otra. Esos sobrinos que se animaron a seguir las consignas injustas del rey. El déspota rey, sin embargo, ante semejantes cosas, se ve obligado a declarar en el juicio que el derecho le asiste y está a favor del obispo. Pero pese a ser testigo de semejante milagro, un muerto de 3 años, no quedaba nada en el sepulcro. Pese a ser testigo de semejante milagro, el rey no cambió y por toda respuesta cobra todavía más furor en contra de San Estanislao. Al salir del tribunal, la multitud del pueblo se había apiñado delante de las puertas y estaban con el resucitado y le hacían las más variadas preguntas a las cuales Pedro resucitado trataba de responder lo menos que podía. Estoy aquí solamente para hacer lo que me diga Estanislao, el obispo. San Estanislao lo conduce en ese momento de nuevo al sepulcro y en presencia del pueblo y del clero le pregunta: Pedro, ¿quieres que pida al Señor te deje algunos años más con nosotros? Y escuchen la respuesta del resucitado. Realmente qué cosas que tenemos los católicos y qué ignoradas que son por nosotros. Miren la doctrina que hay en la respuesta del resucitado. Pedro respondió: mi señor, hablándole al obispo, mi señor obispo, ¿qué haría yo en esta vida miserable de la tierra? Os suplico que no me impidáis gozar de la otra vida donde se ve a Dios cara a cara. Hasta el presente he estado en las llamas del purgatorio, de donde espero salir muy pronto. Rogad por favor por mí al Señor, para que mi salida del purgatorio se verifique lo más pronto posible, o, si la justicia de Dios se opone a ello, rogad igualmente por mí, para que mis penas disminuyan y se acorten. El obispo San Estanislao prometió rezar mucho por él. Pedro bajó de nuevo a la tumba
y su alma volvió a salir del cuerpo, quedando así nuevamente muerto. El clero y el pueblo, que era testigo de todos estos hechos, rezó entonces por él y luego se volvió a cubrir con tierra la sepultura. Casi todo el pueblo, maravillado, tomó la decisión de llevar una vida ejemplar ante semejante milagro, una vida según Dios nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar la felicidad eterna, según el propio testimonio que habían oído de boca del desenterrado y resucitado Pedro. Uno puede preguntarse a quién no convertiría un milagro así, pero el rey Boleslao II siguió en su mal camino. Él estaba hundido en sus vicios, cuenta la historia, y deshonestidades, pecados de lujuria, aparentemente, hundido también en sus crueldades. Dice la historia, se revolcaba en el cieno o fango de sus torpezas y pecados. Ante todo ello, San Estanislao, viendo que sus buenas maneras nada lograban en el rey, le decretó la excomunión por sus pecados y escándalos. Y el rey se enfureció más todavía con esto y decretó en un consejo secreto que tuvo con sus principales, con sus auxiliares, decretó en un consejo secreto dar muerte al obispo. A pesar del secreto, el mismo obispo se enteró, San Estanislao se enteró la decisión de darle muerte. El 11 de abril era la fecha indicada para el asesinato. El obispo se retiró en esa fecha a un santuario venerado por los polacos, nada más y nada menos que la iglesia de San Miguel Arcángel. Mañana es una fiesta de San Miguel. Se retiró al santuario de la iglesia de San Miguel Arcángel, y el rey y los sicarios le siguieron, pero cuando llegaron, San Estanislao estaba celebrando la Santa Misa. Era el santuario, repetimos, de San Miguel Arcángel en Polonia. Mañana es, curiosamente, una de las fiestas de San Miguel Arcángel. Y esta historia continuará. Porque estamos seguros y nos tomamos la licencia de que a San Miguel, príncipe de la milicia celestial, no le molestará que continuemos con la vida de San Estanislao mañana en esta fiesta de San Miguel, ya que este santo obispo ganó el cielo, ganó la palma del martirio, fue muerto y martirizado, asesinado en una iglesia casualmente dedicada a San Miguel Arcángel. Otra vez repetimos, esta historia, Dios mediante, mañana continuará. Ave María Purísima.